bajo el manto del cielo, mis pies en la tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias aferran, tecnología en ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen esta hiedra que atente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo a correr por los senderos, traición a la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo a los autoritarios, signos reinos de este orden como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturales estorba, posición inadaptado en sentimientos indómitos, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano, mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Alimenta y expande tu conciencia animal. Olvida las costumbres que te enseña la moral, asilvestrando la praxis, aunque sea un momento, no hay afuera ni dentro, solo abresa en el cuerpo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una mañana soleada, sorprendentemente soleada para este fin de junio, que estamos iniciando la temporada otoño-invierno recién en Mate al Rey, porque nosotros tratamos de darle más pausa, seguimos nosotros una línea un poco más conservadora en cuanto a nuestro estilo, a la moda del programa, y lo iniciamos como siempre con alguien que ha sido llamado en más de una oportunidad el Darth Vader de los medios de comunicación, un hombre que es una leyenda viviente y que nos preciamos de tener como director, el gran Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien, muy tranquilo, esperando con ansia este programa. Estamos de vuelta en este Zoom deportivo y la verdad es que se echaba de menos estar viendo en la cancha el desempeño de jugadores de tal nivel como los que usted tiene a su lado. Exactamente, es verdad, es por primera vez en invierno de este año. Este es el primer Zoom deportivo de invierno. No olvidemos, este es un programa que convoca a dos jugadores de primera absoluta, de primerísima división, que forman parte del plantel absoluto de este equipo, que no olvidemos tributa al gran Sapito Livingston. Y precisamente por eso, porque estamos hablando de arquero, un hombre que juega al arco, nosotros lo hemos sabido, hemos tenido algunas informaciones que se han revelado en ese sentido, desde una comuna irredenta, desde una comuna que tiene el nombre de un santo, en la comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Gustavo, mucho gusto de volver a estar de nuevo en Mate al Rey. Muy bien. Hace tiempo que no andaba por estos lares y me agrada mucho volver a estar con todos ustedes conversando sobre la actualidad. ¿Yo te jugaba al arco realmente? No, yo nunca jugué al arco porque era muy malo. Ah, ya. Ni al arco, en realidad era malo para la pelota en general, pero mi fuerte era el básquetbol. Ah, básquetbol. Ah, muy bien. Y desde una comuna misteriosa que nunca será develada, desde una clandestinidad autoimpuesta, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias. Feliz celebrando el levantamiento del veto que había hacia mi persona. Ajá. Y en el programa. Sí, por supuesto, sí. Agradecido que me hayan invitado nuevamente. Bien. Parece que la última
discusiones que mantuve, o sea, ahí se definió claramente quién era el favorito, porque después lo seguí viendo aparecer en Exactamente. programa, Usted quedó en como Luke programa. Skywalker o Walker, ¿no? Para corregirme. Muy bien. Estamos entonces, Pero aclaremos una cosa, Marco, después de esa discusión yo no tampoco estuve en el programa hasta el día de hoy. claro. Bueno, pero es que tiene que ver Así que teníamos con el régimen veto que. doble. O sea, la expresión Darth Vader no fue aleatoria. ¿Ah? No, Exacto, no. exacto. En una de esas fueron cortados los dos, justamente. ¿Sí? Muy bien. Después de este derroche de sinceridad, eh, eh, hay que comenzar señalando para el análisis de la semana política, una semana que comenzó cuando hicimos el programa anterior. Nosotros no sabíamos el desarrollo que iba a tener el temporal que tuvo lugar durante el fin de semana pasado en la zona centro-sur del país y que provocó tantísimos problemas, aislamiento de decenas de miles de personas, eh, desaparecidos, gente muerta, y en general la visualización nuevamente, la evidencia con motivo de un hecho de la naturaleza de la precariedad de nuestro sistema de obras públicas en general, no tanto en los caminos, los puentes, los embalses, pusieron de relieve cómo lo hizo el propio río Mapocho, juntando muchísimas toneladas en la zona de Pudahuel de basura que se habían juntado en el cauce del propio río. Este hecho de la naturaleza puso de relieve en consecuencia esta situación. Nosotros no lo visualizamos cuando hicimos el programa anterior y nos reímos un poco de las lluvias que en ese momento se estaban asomando por Valparaíso y que en Valparaíso eran un poco y en Santiago eran un poco más fuertes. No teníamos cómo saberlo, pero la verdad es que este episodio del tiempo acompañó un proceso mucho más severo, que es el que está viviendo actualmente el país. Y no se trata solamente de que el país exhiba rendimientos deplorables como los que se hicieron públicos en el CIMSE respecto de la situación de la educación pública en nuestro país. Se atribuye obviamente este hecho a la pandemia, pero sabemos que obedece a un problema social mucho más profundo, sobre todo si se ven desagregados los resultados de, de este examen de la calidad de la educación, de la calidad de la educación en general. Vemos también los índices de cesantía eh, que están creciendo de una manera inédita eh, y que se expresan adicionalmente en la caída del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores, lo que significa pobreza, lo que significa hambre. Y en este contexto en el que podríamos seguir enumerando, el programa pasado tratamos la situación del problema de la vivienda, la situación de los centenares de campamentos que hay en el país, los miles y miles de familias que están en este momento buscando una solución al problema habitacional mediante este recurso desesperado que es de ir y tomarse un terreno y parar ahí algunos palos y comenzar a hacer su vida. Esta situación que no puede sino ser calificada de una crisis del propio sistema capitalista, de su economía. Todos aquellos que son defensores del capital tendrán que darnos explicaciones por qué ocurren estas cosas, ¿no? En lugar de ponerse a hablar de Venezuela y de Cuba, tendrá que dar explicación por qué este sistema capitalista, como pocos en el mundo, es incapaz de dar respuesta a los problemas más elementales de la población y de nuestra sociedad. Ni la educación, ni la salud, ni la vivienda, ni los derechos fundamentales de la población son cautelados de manera más mínima por el régimen social construido sobre la gran propiedad privada de los medios de producción. Y esto tiene una apariencia que se desprende también del carácter del régimen político, esta democracia liberal, esta democracia burguesa, esta democracia representativa, que en definitiva el único derecho que le da a los trabajadores es el episódicamente concurrir a las urnas a elegir a algunos de los candidatos que el propio régimen ha definido se pueden presentar como candidatos. Eso es la democracia en nuestro país. Y como eso es la democracia en nuestro país, existe también una relación bastante perversa entre el poder y la administración de los recursos públicos. Esto tiene que ver con que la propia burguesía chilena vive de alguna forma de la subvención y de los fondos que provienen del Estado. Sus políticos históricamente
han estado permanentemente cuestionados y han emergido denuncias que son tan antiguas como la democracia en nuestro país, que tienen que ver con la corrupción. Y esta situación que de una manera más o menos escandalosa, yo creo que no fue una sorpresa tan grande, pero sí fue, por las características que tuvo, provocó una gran conmoción, aquello relativo que ha sido tan comentado a la Fundación Democracia Viva, que a pesar de tener un nombre bastante pintoresco, ¿no? Reflejó de una manera microscópica aquello que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo con el gobierno. Una situación en realidad en la que se trata de un convenio que intervienen dos personas directamente ligadas a quien fuera la presidenta del Partido Revolución Democrática, una diputada que ostenta actualmente la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, una figura absolutamente de primera línea en el gobierno y una de las grandes figuras, además del Frente Amplio, Catalina Pérez, quien tenía ni más ni menos que a quien fuera su jefe de gabinete como seremi de vivienda en Antofagasta y a quien fuese su pareja, Daniel Andrade, si no me traiciona la memoria, como directivo representante de la Fundación Democracia Viva y que celebrara acuerdos de transferencia económica a esa institución con finalidades propias de la vivienda en apariencia, pero que materialmente, más allá de la legalidad formal que pueda exhibir esto, materialmente es visible y es notorio la incompatibilidad que existe y el conflicto de intereses que existe entre estas personas que podrían perfectamente haberse confabulado para defraudar el fisco. La reacción del gobierno fue una reacción estentoria y la primera medida que tomó fue señalar de que aquí caiga quien caiga. Pero el caiga quien caiga duró bastante poco y el presidente de la República el día de ayer salió a lindar a la delegada presidencial del Biobío, Drefner, y al seremi de vivienda de El Maule, Hernández, no recuerdo el nombre. Respecto de ambos, señaló que no se podía señalar ningún reproche, y entendemos que el presidente de la República señala que no se le puede hacer ningún reproche a estas autoridades y no ha hecho ninguna investigación respecto de las circunstancias, razón por la cual objetivamente estamos en presencia de aquella defensa corporativa, o sea, se le defiende solamente porque son personas de su confianza política y no porque en realidad hay alguna convicción respecto a cuál ha sido el desempeño de estos personeros. En este momento, el desempeño del conjunto de los personeros de gobierno está en entredicho. Esto va desde el presidente de la República hasta el último de los funcionarios. Esto es un punto que puede resultar, en este momento resulta tremendo, pero un poco eso es lo que el objeto de este programa, pero lo que tenemos que ir viendo también es qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que pasa acá, quién está detrás de este cuentagotas con que van saliendo las denuncias y cuál es la finalidad última que se persigue y que se está fraguando dentro del régimen. Esta es la pregunta, más que conmocionarnos y recabar vestiduras respecto a la corrección de uno u otro funcionario, por los que nadie sensatamente puede apostar mayormente, pero quizás lo que nosotros tenemos que apuntar a develar es por qué está ocurriendo esto, qué es lo que hay detrás y hacia dónde va el régimen. Para iniciar los fuegos, Juan Carlos Gómez Lento. El seremi de la vivienda de Maule, el nombre es Rodrigo Hernández. Rodrigo. Iba a decir Miguel, bueno, me confusionó bien. Rodrigo, muy bien. Todo pasa, todo queda. Exactamente. Bien, el resumen que tú haces sin duda es correcto. Apuntas a los dos hechos más importantes de la última semana. El caso de corrupción de Democracia Viva, esta organización, esta fundación de Revolución Democrática, que se constituye en Santiago, en la República de Ñuñoa. Ahí tiene su centro y demuestra claramente, ¿cierto?, las vinculaciones y el tráfico de influencia que se puede dar al interior del gobierno actualmente. Hay cuestiones que uno puede tomarlas desde el punto de vista teórico, analítico y otras cuestiones que son más de carácter político contingente. Ahí voy a ir sobre ese tema. Y el segundo punto que tocas tú es el tema, ya dicho muchas veces por distintos especialistas, de cómo el capitalismo y especialmente el neoliberalismo en Chile devasta la naturaleza y devasta la vida humana.
Y esto es interesante pensar por qué una cantidad de agua bastante fuerte que cayó el fin de semana sobre la región centro-sur provoca la situación que provoca. Es decir, por qué se produce esta salida, estas crecidas, estos desbordes de los ríos de la región, provocando las inundaciones y provocando todo el desastre, comillas, desastre natural o desastre social que provoca. En primer lugar, habría que decir que ahí se manifiesta de una u otra manera la forma como opera el capitalismo inmobiliario, el capitalismo de ocupación de espacios y terrenos para construir viviendas, ya sea de agrado o viviendas sociales o lo que fuera, pero lo hace sobre terrenos que no debieran ser utilizados para esos efectos, porque los ríos tienen un cauce normal, y digo que normal porque estos ríos tienen un cauce que se ha desarrollado a partir del terciario en adelante, es decir, no son ríos que han aparecido recién y que estos ríos, cierto, por una situación X se desbordan, no, pero los ríos tienen crecida cuando hay lluvia que se producen en la altura y que son lluvias cálidas y por lo tanto botan mucha agua o deslizan mucha agua sobre el cauce y estos buscan su espacio natural, normal, por decirlo de alguna forma. Pero el tema es que se han ocupado esos terrenos para hacer especulación inmobiliaria. ¿Ah? Si uno ve todas las casas que fueron arrastradas, todas tenían algún tipo de construcción de parcela de agrado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo de cómo no hay ningún plano regulador que pueda actuar sobre el espacio fluvial donde tendrían que ser analizados y no ocupar ese espacio, ¿no? Tenemos la experiencia acá arriba, ¿cierto?, de Macul, cuando se salió hace algunos años atrás también, y después se hicieron contenciones, etcétera. El Estado actuó. Acá parece ser que hace muchos años que no había ningún interés de regular o supervisar dónde se construían casas. Eso es devastación por parte de un capital tremendamente ambicioso y que busca solamente obtener una ganancia, etcétera. Y vemos también, por otro lado, ¿cierto?, la precariedad del Estado, para actuar frente a estos fenómenos, porque es un Estado prescindente de este tipo de cosas, y que lo que hace es para Fernalia, ¿cierto?, la llegada del presidente con todos sus medios y todo lo demás, porque genera una cadena de emisiones por parte de los medios de comunicación para mantenernos como golpeados por una situación que debiera ser tratada de una manera mucho más, yo diría más mesurada, una forma menos golpeadora y haciendo casi responsable a las propias personas de una situación que el Estado debería prevenir. Eso por ese lado, ¿no? Y por el otro lado, diría yo, por el tema de la corrupción que debiera ser probada. Este es un tema, debiera ser probada esa corrupción que se puede observar o se puede inferir de la situación de democracia viva. Porque indudablemente cuando hay 3 personas o 4 personas, porque dentro del relato que nos hacía Gustavo, faltó la subsecretaria de Vivienda, ¿cierto? Creo que Catalina Rojas, si no me equivoco, o Tatiana Rojas. Ella también Tatiana. Ella también es RD, es decir, hay 4 o 5 personas que son RD que están directamente involucradas en el asunto. Ahora, eso tiene que ser probado. Yo parto de la base que tiene que ser probado como tema de corrupción. ¿Por qué lo digo? Y no porque quiera defender a Revolución Democrática ni la situación, sino que lo que quiero señalar es el siguiente punto. ¿Sí? Está para confundirse. Sí. Todos los años, en todos los gobiernos, tanto de la concertación como de la derecha, las fundaciones que tienen algo que realizar o hacer en relación a la sociedad civil reciben fondos de parte del Estado, ¿no?
Y esto lo decía días atrás el diputado Gonzalo Winter, en que muchas de las actividades que el Estado hacía hace algunos años, cuando era Estado social, interventor, etcétera, lo hacían o lo hacen ahora las instituciones privadas. ¿Cuántos millones de dólares, por ponerlo en esa dimensión, ha recibido un techo para Chile en los últimos 25 años por parte del Estado? Si uno debía investigar cuánto ha sido lo que ha recibido un techo para Chile y otras fundaciones, porque parece ser que ese es el mecanismo que hoy día hace que determinados organismos puedan llegar con ciertas tareas y acciones dentro de la comunidad o dentro de un determinado espacio. Entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de Estado tenemos? Sin duda que el Estado subsidiario, para poder ser subsidiario, tiene que subsidiar algún organismo, y lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que devela y lo que hace presente el caso de Democracia Viva es justamente cómo opera el Estado chileno, este Estado subsidiario, este Estado neoliberal, que lleva a estas formas corruptas, posiblemente corruptas, de la situación, ¿no? Entonces, acá queda en evidencia, más allá de las reproches morales, éticos, o todo lo que se le puede decir a la acción de estos 4 o 5 personajes de Revolución Democrática, o como ha aparecido también en el sur, Ballestín, o este señor Miguel Hernández, o otros, que hay una lista, no sé si ustedes vieron la lista que sacó los medios de comunicación, donde demostraban cómo se habían repartido las plata en las distintas fundaciones que hay en el país. Entonces, todo esto queda en suspenso y por eso la Contraloría General de la República ayer determinó suspender todas las entregas de dinero a esta fundación hasta que no se revise adecuadamente el protocolo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque evidentemente esto causa una sensación de que estamos en una situación de corrupción generalizada, y que yo creo que sí, hace 20 o 25 años Chile vive una situación de corrupción cada vez más extendida, más amplia al interior del sistema político, como también en el sistema en general, el sistema económico en general, funciona mucho con elementos de corrupción. Y cuando la estructura de corrupción se hace presente en una sociedad, inmediatamente todo se pone en tela de juicio y todo entra en crisis. Esto no, lo de Revolución Democrática no es otra más de las manifestaciones de la crisis de la democracia burguesa, como decía Burgos, o de la democracia protegida, o del régimen que está llegando a una finitud, pero es que está llegando a una finitud, y esto lo podríamos dejar para después, pero una finitud sin alternativa. Yo insisto en este punto, que he estado trabajando en el último tiempo, de que estamos en una situación en la cual todas las cosas se dan vuelta donde mismo, en donde no hay salida, donde no estamos en un laberinto que no tiene salida. ¿Quiénes son los que se van a levantar para poder manifestar algo distinto? ¿Cómo lo vamos a lograr, cierto, romper con esto? Son preguntas que siempre están presentes en la situación chilena. No logramos salir de este eterno presente que cada vez más nefasto en todos los aspectos. Nefasto en educación, nefasto en salud, nefasto en el empleo, nefasto en todo. A mí lo que me interesa poner en evidencia es que, a pesar de esos diagnósticos que podemos hacer acerca de la situación y la condena que nos merecen, no encontramos alternativa o no hay punto de escape. Si usted. Yo quiero añadir una idea respecto a ese punto para darle la palabra a Marco. Este gobierno se instala como un gobierno juvenil cuya inexperiencia, cuya falta de presencia en los medios, de presencia en el poder, justificaba de alguna manera un montón de errores, como los primeros que cometió, por ejemplo, Izquiasiche. Pero tenía una cuestión que era lo fundamental, ¿no? De hecho, ellos usaban esta canción de León Gieco, queremos un presidente joven, qué sé yo, ¿no? Que era tener una bandera limpia, una bandera sin mancha. Dicen la juventud no tiene experiencia suficiente. Claro, no tiene experiencia suficiente, claro. Pero ¿cómo se compensa eso? Se compensa con una actitud proba. Y creo que esa única bandera que tenía el gobierno la perdió. Y eso sí es irremisible. Y eso, respecto de eso, no hay vuelta atrás. Marco. Mira,
que comparto la gran mayoría de las cosas que se están planteando. Respecto al tema de los temporales o el temporal recién pasado, yo creo que es como un requete contra de vu, ¿no? Sí. O sea, estamos, estamos que todos los años, ante la menor lluvia, producto de desvíos que han hecho la hidroeléctrica, el robo del agua, la canalización para uso que no corresponde de las aguas, producto de lo que hablaba Juan Carlos, la construcción en sectores que uno sabe que tarde o temprano podrían volver, como ocurrió hace mucho tiempo atrás, lamentablemente, muy lamentablemente, en Chañaral, cuando las lluvias recobraron el río completo y fue un desastre porque se comió la mitad de la ciudad, que era donde estaba puesta la casa, los centros comerciales. En fin, entonces es un déjà vu, por ejemplo, para los que somos de Santiago, hablar de la inundación de la Gran Avenida a la altura del paradero 28-30 es lo de todos los años. Y estamos hablando de los años 70 para adelante. Sin embargo, he visto una sola vez nomás la salida que hubo para el 82, me parece, la inundación en sectores por ahí, por Escribá, Balaguer, por esas zonas, ¿no? Que fueron las zonas del barrio alto, ¿no? La zona de Que se Risa. salió De esa parte sí, se ubica Risa. exacto, exacto. He visto una sola vez nomás que ha ocurrido un hecho de esa naturaleza, ¿no? Y es la verdad que ya estamos acostumbrados a la Gran Avenida, a Los Espejos, a Pedro Aguirre Cerda, a Maipú y los matinales transmitiendo desde allí. Y eso es porque al Estado, a este Estado le interesa un recarajo lo que le pasa a la gente. Y después, por supuesto, como bien lo expresaba Juan Carlos, estamos súper amigos ahora, eh, eh, después viene todo el show mediático que se hace, el presidente recorriendo algunos lugares, la ministra reunida y con el fondo con varios corruptos con uniforme, en fin, todo ahí puesto para una escena, ¿no? Y por lo tanto es como, no sé, son medidas bien complejas que nuevamente quedan en manos de las organizaciones sociales y populares de ver cómo restablecen cierta independencia, autonomía que les permita solucionar sus propios problemas. Porque del Estado ya no viene. O sea, ¿qué podría hacer, por ejemplo, la gente que vive en los sectores como el de Gran Avenida que he nombrado? ¿Qué podría hacer si hace desde los años 70 que eso se inunda y que impide el paso como normal de la gente por ahí, inunda casa, el tráfico, en fin, ¿qué puede hacer? Si estamos hablando del año 70, no estamos hablando del año pasado, ¿no? Ni hace 2 o 3 años atrás, ni 5 ni 10, estamos hablando de 40, 50 años. Entonces, yo creo que cada vez tiene que ir el mundo popular tomando las medidas y recuperando lo que le pertenece para poder solucionar sus problemas. Y respecto al otro tema, yo creo que el Estado burgués en esencia es corrupto, ladrón y explotador. O sea, siempre ha sido permisivo con la corrupción. Esta se ha manifestado, digamos, la corrupción se ha manifestado de distintas maneras, en distintos momentos de la historia, ¿ah? Pero hoy, particularmente, yo creo que ha crecido una casta burocrática que vive de buenos sueldos del Estado y que obviamente no debemos confundir con los trabajadores del Estado. Me da la impresión que esta casta proviene de las capas medias y que su subordinación a la institucionalidad pasa por tener buenos sueldos dentro del Estado y fuera de él. La generación, esta creación de miles de ONG, fundaciones, corporaciones aparentemente sin fines de lucro y de una u otra manera en la competencia que se da logran atraer los recursos que el Estado tiene destinados, así como limosna, como dádiva, a algunos sectores de la población que están más afectados. Estas fundaciones necesitan de ciertas cosas y es por eso que esta casta se sitúa en puestos gubernamentales claves para a partir de allí hacer los negocios destinando los recursos, ¿no? Desde los ministerios, en fin, de distintos lugares, a estas verdaderas empresas privadas lucrativas, que son empresas mentirosas. Este sistema, los ladrones explotadores que este sistema mantiene, que son en realidad el poder detrás del poder, estos se roban el litio, el cobre, el oro, los bosques, saquean nuestros mares. Yo creo que ante esta gente
RD, el PPD, la Concerta completa, Chile Robamos, Republicano y el gobierno solo quedan en calidad de ratero y cómplice de los grandes robos. Son rateros, o sea, van y roban la plata que estaba destinada para que la señora, la sede de la Junta de Vecinos arreglara las ventanas, roba la plata que está destinada a crear mayor educación, inventando ONG falsas que llevan un papelito, se roban la plata, son rateros, le roban a la gente pobre, a la gente más pobre. Es un tema, yo creo que da para largo, que no es solamente de ahora, obviamente, el Estado, este sistema es así. Uno debe decir de que en el robo este que se da de distintas maneras, no se escapa ninguno de los que he nombrado y otros más. O sea, está involucrado el sistema completo. Ocurre en las municipalidades, en los tribunales, los pacos, los milicos, los ratis, los ministerios, los partidos políticos, e incluso algunos lo hacen en las mismas organizaciones sociales. Hay relatos y hay testimonios de gente de organizaciones sociales que se arman para la vivienda y al final sus dirigentes terminan defraudando a la gente, ¿no? Y después quedan convertidos simplemente, o sea, nuevamente en dirigentes y son gente que ocupa puestos, en fin. Por eso que los partidos políticos, cada vez que acceden a posiciones de poder, meten a su gente en las municipalidades, en los ministerios, etcétera, etcétera, los CEREMI, los que reparten plata, lo cual podría parecer hasta una cosa aceptable porque si va a gobernar algún lugar, mete su gente de confianza. Pero en realidad lo que hace una parte importante de estos sectores socialdemócratas es secuestrar la opinión disidente con sueldo. O sea, al final los partidos políticos y el entramado que está allí, que reparte plata en las fundaciones, que reparte plata en todo esto, además secuestra la opinión política de sus militantes, dándoles trabajo en distintas esferas del... Bueno, hay mucho más que hablar, pero lo que yo creo que ocurre aquí son, que lo hemos dicho varias veces, yo soy reiterativo con eso, son como fuegos artificiales, ¿no? Como las cachetadas de payaso. Hoy los de la derecha le pegan a la socialdemocracia, ayer la socialdemocracia le pegaba a Piñera con el tema de la corrupción, pero en realidad, y parafraseando a Bersuit Vergarabat, diría, son todos narcos y de los malos. Y de los malos. Y es la parte de la canción que se puede decir porque estamos en horario para niños, además. Yo quiero hacer una observación. A ver, la corrupción es una forma de control político. Nosotros tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de la moral del cura, digamos, ¿no? del confesionario, sino desde el papel social que juega la corrupción. Y en ese sentido a mí me parece evidente que adicional al control institucional que ejerce la burguesía sobre su propia institucionalidad, digamos, o sea, sobre el Estado, sobre los tribunales, sobre el Congreso, controlando cuáles son los partidos que tienen existencia legal, quiénes son sus dirigentes, cuáles son sus programas, qué es lo que dice la Constitución. La democracia liberal se nos presenta como una forma de dictadura de clase que tiene esa expresión institucional que puede ser presentada a la luz, pero también tiene esta expresión oscura, que es una forma de control político. Porque como muy bien se apuntaba, a los políticos se les controla mediante la corrupción, porque el que es corrompido establece una relación de lealtad con aquel que lo corrompe. Y ese dinero, que pone la música, no, el que tiene el dinero pone la música o algo así. Esto es una frase de Risenberg que yo nunca la he entendido muy bien, pero entiendo que el que o con plata baila el monito, que es otra expresión que se usa en otros medios, a Risenberg no se la ha escuchado, pero en función de que es una forma de dominación política, una forma de control. Por ejemplo, la falta de control que existe dentro de las organizaciones sindicales, por ejemplo, la corrupción que existe en las grandes organizaciones sindicales, que es una corrupción que yo simplemente supongo porque nunca ha podido ser develada simplemente, pero hay una falta completa de control por parte de los trabajadores respecto de qué es lo que ocurre con los fondos de sus organizaciones. Y esto ocurre también con las organizaciones populares, las organizaciones de vivienda, etc. Entonces, nosotros vemos que es un proceso generalizado que tiene un carácter de clase y que busca precisamente la preservación del orden social tal y como nosotros lo conocemos. Vale decir, la defensa de los privilegios no de los que se quedan con unos milloncitos, sino que los que se están llevando el país para la casa, ¿no?
que son los que se están llevando el litio, los que se están llevando el cobre, los que se están llevando los productos del mar, los que se están llevando la industria forestal, etcétera, ¿no? Toda la estructura productiva de nuestro país descansa descansa sobre la base de la propiedad de un puñado de grupos económicos que son los que moldean esta democracia burguesa de esta manera perversa, como nosotros lo estamos observando. Entonces, si esto es así, la pregunta que tenemos que ver es, si esto siempre está ocurriendo así, ¿por qué en este momento están saliendo estas noticias? ¿Por qué los medios de comunicación comienzan a sacar esta verdadera lluvia de información, que a veces es lluvia y a veces es gotera? ¿Por qué? Y la impresión que yo tengo es que acá hay una determinación de un sector de la burguesía de barrer con lo poco que queda de izquierda dentro del gobierno, de poner de rodillas a Boris, si es que ya lo tenían comiendo de la mano, ahora lo quieren poner de rodillas, desangrarlo totalmente de toda posibilidad de tener algún tipo de perspectiva política en lo sucesivo y avanzar a la conformación de un Estado policial, tarea a la cual el gobierno de Boris se presta dócilmente. O sea, si el gobierno de Boris, antes de este escándalo, ya estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, no me extrañaría que, y lo dije en broma antes de que empiece este programa, de que como conmemoramos hoy día, ayer en realidad, 50 años del tanquetazo, entonces Juan Carlos decía, bueno, se estaba haciendo un recordatorio, un homenaje, y yo dije bromea, entonces le estaría haciendo un homenaje a Coronel Super, que es el que encabezó el tanquetazo. Pero estamos un poco en esa dinámica, estamos en la dinámica en que el régimen avanza a formas policiales de control social. La ley Retamal es una ley de impunidad, y se lo estamos viviendo día a día. El encarcelamiento de Héctor Yaitul, que es un preso político formalmente, yo diría que a nivel mundial hay dos grandes presos políticos, Julian Assange y Héctor Yaitul, que están formalmente presos por sus ideas. Y esto se extiende como una mancha sobre todas las organizaciones populares y las organizaciones de izquierda. Los ataques, el hostigamiento sobre los medios de comunicación como el nuestro y tantos otros sobre las organizaciones populares, lo vimos nosotros en el programa anterior, revela la voluntad del régimen de aplastar cualquier forma de disidencia. Y esto entonces, nosotros tenemos que entender de que esta campaña, este inusitado interés que tiene la institucionalidad por perseguir a los corruptos, que es algo que a nosotros nos debe llamar a la sospecha, ¿no? Alguien decía, cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor Conde. Creo que la frase es de Shakespeare. Sí, y la dijo en el otro programa y tampoco la gente lo entendió como va a ocurrir ahora, pero... Yo lo que creo que acá es que esto es la apariencia, la exterioridad de un proceso político que busca la conformación de una dictadura civil en nuestro país, de un Estado policial, en el que subsistan exclusivamente las instituciones formales de las elecciones, pero no tenga ningún otro aspecto democrático. En este momento se está discutiendo en el Consejo Constitucional, se está poniendo en duda inclusive el carácter secular del Estado. Se está fraguando formalmente una contrarrevolución en toda la regla. Se va a cuestionar la posibilidad del aborto en las mujeres, seguramente también se va a cuestionar el divorcio, seguramente se va a cuestionar la legislación, la despenalización de la sodomía, etcétera, ¿no? Son una serie de involuciones políticas que dan cuenta de aquello que está ocurriendo en nuestro país. Y yo tengo la impresión que esto es una mascarada de un ataque más profundo sobre las libertades públicas, sobre las organizaciones de los trabajadores, y en ese sentido me parece que se anticipa que este hecho es un anticipo de lo que viene. Como de alguna forma, ya lo hemos señalado, el tanquetazo del 29 de junio prefiguró el golpe que se daría 74 días después. Los 22 compañeros, no está muy claro cuántos fueron asesinados por las fuerzas militares ese día, fueron los primeros ejecutados de la dictadura. Y en esa oportunidad quedaron muy bien delineados la conducta política tanto del gobierno de la Unidad Popular, que fue incapaz de enfrentar esa amenaza apoyándose en la movilización revolucionaria de las masas. Fueron incapaces los fascistas que salieron corriendo a la Embajada de Ecuador y finalmente solamente fueron capaces de enfrentar esta disyuntiva las Fuerzas Armadas que dieron el golpe, los que tenían una determinación clara y un objetivo claro, prefigurado, del cual el tanquetazo fue un ensayo. Lo que yo creo que a partir de Semana Santa, con la ley Retamal, lo que estamos viviendo es precisamente distintas expresiones de un ensayo, de lo que yo creo
transitará en transformarse hacia una dictadura civil. La historia, lo ha dicho en varias oportunidades Julio Cortés en este programa, no se repite, pero rima. Es difícil que la moneda vuelva a ser bombardeada, pero resulta inevitable de que las conquistas democráticas que durante 30 años fue arrancando el pueblo al régimen, las conquistas que quedaron planteadas a partir del levantamiento popular de octubre del 19, en este momento están sufriendo una involución contrarrevolucionaria. Y termino citando una entrevista que se dio a uno de los personajes más lúgubres y deleznables de la historia de Chile, cual es Orlando Sáenz, un confeso agente de la CIA, dirigente de la SOFOFA, del empresariado, demócrata cristiano, probablemente Patria y Libertad, o este tipo, seguramente Patria y Libertad le queda chico, no se sabe. Bueno, un personaje absolutamente de la historia que entrevistado en los últimos, durante el estallido, entrevistado me parece por el propio Moschati, dijo que cuando él iba al programa había visto cómo la gente insultaba a Carabineros, y él dijo, esto no basta con que se haga una constitución. Acá el roto, esto lo pongo yo, pero lo estaba pensando Orlando Sáenz, perdió el respeto, y ese es el problema. Y cuando se pierde el respeto, la única manera de reponer el orden es con una mano firme y militar. Lo dijo Orlando Sáenz, el organizador del golpe del 11 de septiembre. Y esto es, de alguna forma, aquello que se visualiza en el horizonte. Juan Carlos. Yo quería agregar que era un fenómeno que está ocurriendo, digamos, a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica. Hace poco aprobaron la entrada de tropas estadounidenses a Perú. La represión que se está haciendo al pueblo argentino en Jujuy es tremenda. En Francia hay una insurrección similar a la que fue el estallido del 2009, y hay también un contraplan, que es imponer cada vez medidas más restrictivas y que ataquen lo que fue en un tiempo el orgullo del señor Borrell, su jardín, ese que defendía los derechos democráticos, porque ellos se abanicaban y eran como el ejemplo para el mundo de Europa. Eso también está de salida, así que parece ser que se avecinan negros tiempos en todas partes. Ese es el pronóstico. Muy buena observación, esto es un fenómeno mundial. Observación brillante de parte de nuestro director, por decirlo así, ¿no? Claro. Porque indudablemente da lugar a la reflexión de que estamos atravesando los sistemas y los regímenes políticos democráticos, como también los no democráticos, por una situación de crisis generalizada, en donde todos los elementos que puedan usarse para devastar o para destruir o para generar crisis políticas artificiales o no, se usan. Y uno desde hace 20 años, 30 años en este país, el tema de la corrupción se hizo presente como elemento de oposición política. Es decir, cuando a partir de los años 90, ¿cierto?, comenzó a sostenerse una tesis, y esa tesis decía que con la democracia llegaba la corrupción. Se planteó y se desarrolló de que durante el régimen político dictatorial u otro, la corrupción era menos. El tema central no es que fuera menos durante la dictadura de Pinochet, como se demostró posteriormente de que era máxima la corrupción, solamente que había una posibilidad de que los medios de comunicación en su primer momento pudieran develar y dar a conocer los hechos de corrupción que muchas veces durante la dictadura no podían ser señalados porque los medios eran perseguidos. Entonces, en ese sentido, no es que la democracia traiga más corrupción, sino que ahí para algunos analistas, ¿cierto?, la democracia permite la develación y dar a conocer estos actos de corrupción. Pero al mismo tiempo, cuando uno analiza la forma como se ha desarrollado el tema a lo largo de las últimas décadas en Chile, se aprecia claramente de que la derecha, distintos organismos de la derecha y personeros de la derecha como funcionarios del Estado o de reparticiones públicas, han hecho estas denuncias respectivas acerca de los malos manejos, y al final y al cabo, ¿cierto?, estos procesos tienen mucho humo, pero después se disipa el humo y no sabemos en qué termina. Yo preguntaría, si sabemos en qué terminó el caso de Don Bolini, por ejemplo, ¿qué pasó con
¿En qué quedó las acusaciones, el escarnio que se hizo del personaje en términos de ser un ente corrupto? No, pero se sostenía. Y yo recuerdo perfectamente el Mercurio sacando una estadística de cómo en los años de democracia, ¿cierto?, los índices de corrupción habían aumentado, o los casos de corrupción habían aumentado, porque se asocia la corrupción, como digo, insisto sobre este punto, con la democracia. Más democracia, más corrupción. Y eso es una tesis que tiene que ver con provocar una desconfianza, provocar un desprestigio de hablar mal de la democracia, ¿no? ¿Y hay que hablar bien de la democracia burguesa, Juan Carlos? No, es que no, yo no estoy hablando de la democracia burguesa, estoy hablando de la democracia, ¿ya? Entonces, para que no le pongamos apellido, porque inmediatamente viene esta situación que tú estás insinuando, Gustavo, de que yo estoy hablando de la democracia burguesa como si la estuviera defendiendo. No, yo estoy hablando de la democracia, como se plantea en términos teóricos y cómo se hace la acusación contra las democracias. Bueno, dicho esto, para aclarar que estoy hablando, las democracias pueden ser pristinas, pueden ser dignas, pueden ser una serie de cosas. Estamos hablando de la democracia en abstracto, entonces. Hablamos de la democracia digna, pristina, que no ha sido constituida en ninguna, ¿ya? Pero lo más grave de todo esto, estimado, es que la democracia transitiva, es decir, las democracias que se levantaron y se constituyeron a partir de los años 80, especialmente en Uruguay, en Argentina, en Brasil, a partir del 82, 83, aunque se señala que Ecuador fue el primer país que transitó de un régimen dictatorial a una democracia del 79, ¿cierto? Ya tienen cerca de 40 años. Y Argentina está hoy día celebrando y conmemorando los 40 años de democracia en Argentina, comillas, democracia en Argentina. Democracia burguesa, como tú quieras llamar. Los argentinos tienen 40 años y yo estuve en Argentina asistiendo a un congreso de ciencia política y ahí los argentinos muestran muy orgullosos de haber tenido el ciclo de democracia más largo de su historia. Nunca habían tenido ese periodo. ¿Es democracia eso realmente? Pero déjame terminar. ¿Ya? Esa democracia que para ellos, ¿cierto?, representa todo ese conjunto de libertades, de procesos, es una democracia totalmente decadente. Hoy día tienen el problema de la doble monetarización de la economía, ¿cierto? Los argentinos viven con respecto al tema del dólar, con todo el proceso inflacionario. Se presenta, ¿cierto?, un candidato como Milei, ¿cierto?, que es un candidato que emerge de las primarias argentinas como el candidato de derecha muy similar a todas las derechas que han surgido, etcétera, pero hay una crisis de la democracia, de esa democracia. No es la democracia pristina ni digna que yo estoy señalando, sino que es una democracia que está en decadencia. Las demás democracias también están en lo mismo. Es decir, aquí hay una falla, una crisis del régimen político democrático que se instituyó y se levantó a partir de los años 80 en América Latina. Desde Ecuador estamos viendo, ¿cierto?, que a pesar del momento correísta que tuvo, hoy día está en una situación totalmente caótica por la decadente. El caso peruano, tenemos el caso chileno, tenemos el caso argentino, tenemos algunas cosas que ocurren. Nosotros vamos a sacar como Cipsala pronto un libro sobre Paraguay, donde muestra cómo el autoritarismo paraguayo nunca pudo ser revertido por ese veranito pequeño de democracia que tuvieron entre el 90 y 91 y el triunfo del cura ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Tiene un apellido extrañísimo. Sí. El cura jesuita que era. Bueno, el asunto que... Lugo, en Paraguay. Lugo. Sí. Yo recordaba que no hubo una tenía enfermedad, pero no es la enfermedad, se llama lupus. Sí, que las parroquianas de la iglesia arrancaban cuando llegaba Lugo. Claro, arrancaban por otras razones. ¿cierto? Por otra razón. Todos con la espalda contra la pared cuando aparecía Lugo. Los vamos a Centroamérica, vemos toda esta crisis. Entonces está claro que hay una crisis de todo el régimen, acompañado con toda la crisis del sistema económico capitalista neoliberal que predomina en toda América Latina, independientemente. ¿Y no es uno consecuencia del otro?
No es la consecuencia capitalista lo que las dos genera cosas son recíprocas, tienen factores que los potencian. No Sí, es ¿no? que una cosa sea independiente de la otra. No es que el capitalismo no sea corrupto y la democracia corrupta. No es que la democracia no sea corrupta y el capitalismo corrupto. No, es una forma recíproca de funcionamiento que permite, como bien decías tú, ciertos controles. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esos ciertos controles comienzan también a descomponerse? La crisis es total. En este momento que podríamos llamar la hora final, ¿no? Como lo dice la internacional. Marco Riquelme, ¿qué democracia Palabra de esperanza, palabra nos de esperanza. nos puede esperar después de este proceso? O tenemos que seguir luchando contra la corrupción, ¿no? Que también es otro camino, ¿no? Primero, yo sé que esto que voy a decir me puede significar otro veto, pero tengo que decirlo. Sí. Así que le digo a los youtubidentes que si no aparezco durante un tiempo, aquí están las razones. Pero quiero disentir del licenciado en algo que dice, A ver. que esta ofensiva de la derecha, de la ultraderecha, podría ser con la intención de terminar con los últimos izquierdistas que van quedando dentro del gobierno. Si vamos, porque ya se ha vulgarizado, se ha prostituido, con respeto de quien ejerce la prostitución, la palabra izquierda, pero si vamos, porque yo entiendo a qué definición tiene es imposible que algún izquierdista ni antes ni ahora esté en este gobierno. Irremediablemente imposible, porque no sé qué izquierdista podría estar de acuerdo con la militarización, la Retamal, el TPP-11, las mentiras, la corrupción, en fin. Así que espero no ser censurado, pero ya saben los YouTube videntes de que si no aparezco en algún programa significa que... Esto es una risa nerviosa mía, ¿eh? Es una risa nerviosa. Sí, ¿No? sí, Estoy sí. viendo. Y después vuelven los aristócratas en vez de los Gómez y los Riquelme. Como dijo Heidegger, llegó lejos el maní. Muy bien, sigue adelante. Sí, pues. Bueno, Riquelme, yo voy a hacer lo que pueda, Riquelme. Yo no le aseguro nada. Gracias. Muy bien. Y respecto, sí, yo creo, por ejemplo, ahí, y a propósito de que habló Rieselberg, cada cierto tiempo, igual como fue para el golpe de Estado y en general para América Latina, se hacen pruebas de lo que está ocurriendo, como fue para el tanquetazo, ¿no? Y se toman determinaciones. Hoy día es difícil, por ejemplo, que en Francia vaya a haber un golpe de Estado, ¿no? Así con las de la ley, como uno conoce los golpes de Estado, ¿no? Que vengan los militares y se tomen el poder y nombren un milico a cargo del gobierno. Es difícil. Pero, sin embargo, la cantidad de leyes y medidas represivas que van a establecer hacen factible lo que necesita el imperialismo en estos momentos de los países europeos. Lo que necesitan es la subordinación absoluta. Y para que la subordinación que ya tienen de parte de los estados se haga extensiva a su población, que en el caso como el de Francia, pero de un montón de países más, Alemania, que ha salido, Bélgica, creo que ayer habían graves incidentes, necesitan de la aplicación de leyes y medidas draconianas y leyes represivas, en definitiva. Es lo mismo que ocurre en América Latina, ¿no? Después de la revuelta popular, los poderosos vieron la imagen de lo que está ocurriendo y empezaron a tomar medidas en función de ese objetivo para que no se vuelva a repetir. Claro. Y esas medidas tienen que ver con la militarización del Gualmapu, la ley Naín Retamal, la ley antitomas, que alguien me dijo que la íbamos a tratar hoy día, pero veo que por la cantidad de tiempo el programa no va a ser factible. Todas estas cuestiones que también me dijeron que la íbamos a tratar, pero tampoco se trató, todas estas ideas que se filtran de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, uno no sabe si son realmente que alguien filtró la cosa porque quería descubrir algo o simplemente son autofiltraciones, porque lo que da cuenta del análisis de inteligencia allí es una cuestión muy básica que no da realmente para quienes tienen agentes de inteligencia, para quienes tienen fuentes privadas, públicas, abiertas, secretas, que trabajan con la extorsión, el chantaje, la infiltración, tener un análisis como el que salió echándole la culpa que la revuelta popular era por algunos tipos anarquistas, algunos de las barras y algunos subversivos. Claro, uno podría pensar incluso que eso podría servir para
ir generando la idea del Estado policial del que habla el querido, extraordinario compañero Gustavo Burgos, ¿ah? Ya es tarde, Riquelme. Nuestro licenciado, Líder supremo. claro, esta idea de establecer un Estado policial. Ahora, yo creo que el Estado policial existe. Sí. Yo creo que el Estado policial existe hace mucho tiempo. Viene desde el término de la dictadura, cuando la burguesía y el gran capital determinan que ya no es hora que el Estado sea custodiado, sea dirigido y reprimido por las fuerzas armadas, sino que debe pasar a manos civiles, pero con el control policial. Y a partir de allí, eso fue un Estado policial. Y termino diciendo de que después de un tiempo, a pesar que a uno le cuesta, porque ya son palabras, no sé, la palabra democracia es una palabra que puede ser usada de distinta manera. Uno, hasta en broma con los amigos le dice, si alguien se va al chancho y le sirve un poco más de vino, cerveza al otro, le dice, oye, puta, seamos democráticos, pues, sírvenos a todos iguales, ¿no? Muy buenas Pero observaciones. claro, pero Siempre hace de ejemplo. ¿ah? No, el ejemplo extraordinario. Sí. Sí. Esa es la democracia sin Etílico total. el socialismo sin empanadas, inclusive. Exacto. Claro, Con puro vino tinto. Con puro vino tinto, claro. No puede ser repartiéndose una cesta de manzanas, por ejemplo. No. La ingenuidad ya hace tiempo que me la quitaron, después de que, o sea, desde que no fuimos capaces de defender las conquistas que había obtenido el gobierno de la Unidad Popular, lo cual no es responsabilidad de solamente de la CIA y del gran capital de acá, sino que es una responsabilidad nuestra, no haber ejercido la fuerza que necesita, porque si lo otro es ingenuidad. Ahí ya perdí parte de la ingenuidad. Después la otra parte de la ingenuidad la empecé a perder en los 90, cuando yo pensaba que durante la lucha contra la dictadura en realidad íbamos caminando para la revolución, pero en realidad me di cuenta que íbamos caminando para que algunos fueran diputados, senadores, fueran elegidos ministros y todo ese tipo de cosas. Así que la otra ingenuidad la he ido perdiendo después de la revuelta popular, pero ahí ya estaba como más curado de espanto. Bueno, entonces yo digo, democracia también no puede ser una cuestión abstracta, porque la experiencia, la práctica, la experiencia empírica de lo que ha sido la democracia en el mundo nos da cuenta que es una herramienta de los poderosos para sojuzgar a los pueblos. Es que quienes inventaron la democracia, en algún momento los que podían ser elegidos y los electores era gente que tenía grandes fortunas y que pertenecía a la nobleza. Después los que tenían propiedad en Chile y podían dar fe que tenían recursos económicos. Las mujeres empezaron a tener derecho a voto cuando al gran capital le convenía que las mujeres, además de tener derecho a voto, tuvieran derecho a trabajar también, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, la democracia ha sido construida por ello. Sí, claro, uno puede decir, para mí la democracia, por así decirlo, sería la construcción del comunismo y ese tipo de cosas. Claro, entonces, pero es complejo, y yo entendiendo porque a veces uno se refiere como democrático. Lo que está ocurriendo en América Latina en estos momentos no es más que el ejercicio que está haciendo el enemigo con los gobiernos progres. Ya no hablemos también. Sí, por eso, es que ya no hablemos de progresismo, porque el progresismo tenía otras características, ¿no? El progresismo europeo iba a Nicaragua a ayudar cuando triunfó la revolución en Nicaragua y llegaban los rubios de ojos azules allá. Esto no es progresismo, es una socialdemocracia neoliberal. O sea, ni siquiera es la socialdemocracia antigua, reformista. No, son una manga de ladrones sinvergüenza, testaferro del gran capital. Es que es indignante a esta altura de la vida seguir repitiéndonos los programas como que fueran. Y dejemos la ley antitoma y el tema de la política contrainsurgente para otro programa, será. Muy bien, yo quiero hacer una pequeña. Nosotros vamos a terminar el programa, le vamos a dar el minuto Raúl Asbun a cada uno de ustedes para que puedan expresar lo que les parezca y las cosas que quedaron en el tintero. Sabemos, nos ha llegado off the record a través de la producción de que hay una potente información que nos da Juan Carlos Gómez Leito de naturaleza comercial, es un emprendimiento que tiene él. Es falso. Falsa palabra usada, compañero Burgos, por favor. Christopher, por favor, ¿usted quería decir algo?
Divulgación, señor. Divulgación se llama. divulgación. Sí, y yo recuerdo cuando estaba yo chiquitito en ese país. Nos llegaba las familias de clase media y clase trabajadora también, el Reader Digest. Claro. Ajá. Y el Reader Digest, Los años 50, cuando usted era chiquitito, años 50, años así es, señor. 40, claro. La risa, remedio infalible, gajes Sí, del oficio, muy bueno. estamos hablando de ese tipo de cosas. Claro. Y siempre nos mencionaban y nos daban la imagen de Estados Unidos como el ejemplo de la democracia, ese régimen al que debíamos todos apuntar, porque ese era el objetivo de la humanidad, cómo se podía vivir mejor. Y yo recuerdo que en mi inocencia, yo nunca, y tampoco tenía mucha información, era un pequeño joven, brillante probablemente, pero que todavía me faltaba Claro. dar mis pasos en la adultez. Pero en ese tiempo Estados Unidos primero era una nación que había sido levantada totalmente en base a la esclavitud. O sea, tener gente trabajando por el pan y el techo y nada más. Ese mismo país tenía a toda esa población sin derechos civiles. No se les dejaba usar ni las mismas playas, no tenían los mismos derechos laborales que tenían los trabajadores blancos. No se podían subir a las mismas micros, no podían ir a los mismos baños. No podían ir a la universidad. O sea, este ejemplo al cual todos debíamos llevar y que probablemente a muchos inspiró en esta lucha democrática que le dio a la izquierda, que es una cosa muy extraña, son defensas a tal nivel de que Allende, por ejemplo, terminó defendiendo esa democracia que plantaba, esa democracia en abstracto, digamos, ¿ah? Lograr estos De la que nos derechos. habla Juan Carlos. Claro, probablemente. Pero usted quiere que termine esto bien o quiere que termine mal. Eso es No lo único que- terminar mal, compañero. Ya, y esa democracia nunca existió. No, fue un sueño, una propaganda. Probablemente quizás en los países europeos uno podría haber alcanzado, probablemente porque yo nunca estuve en los países europeos, digo eso. Entonces es bien discutible acerca si existió alguna vez ese régimen al que nos quieren, al que muchos miran y hablan con nostalgia. Yo solamente quería hacer un pequeño acápite. Es tan parecido el caso de Francés con el chileno, de lo que está ocurriendo ahora, que esta muerte de este niño Nagiel es parte de un aumento de los policías matando gente en controles, porque se aprobó una ley en 2017 similar a la Es ley. su propia ley Retamal. Justamente, la misma gatillo fácil. Entonces la reproducción, ¿para qué hablar de los disparos a los ojos? No es una casualidad, es una política totalmente estructurada y pensada, porque en esa forma eliminan a un... Todos saben que en la guerra es peor que te hieran a un miembro del batallón, los heridos son más complicados que tener muertos. El muerto se deja muerto, el herido hay que darlo. Es justamente lo que han hecho y al mismo tiempo les permite aumentar el terror. Y ahí yo sé que el licenciado va a hacer una mención especial a esas víctimas que nos siguen doliendo, como los niños los muchachos que todavía están en la cárcel. Por último, cierro. Yo no sé en qué piensa gente como Cabieces de la Punto Final, con un gobierno que ha hecho lo que ha hecho. Todavía se pregunta al final de un artículo, lo vamos a poner abajo en los comentarios, si esto se diera, digamos, si las condiciones empeoraran. Le gustaría saber para qué lado van a tirar estos nuevos jóvenes dirigentes políticos, como si ya no supiera Cabieces y toda esa generación qué es lo que están haciendo esto. O sea, nosotros somos genios, yo no creo que seamos tan brillantes como para considerar algo que es obvio y que Cabieces todavía se está preguntando y mirando al techo. Esa era mi participación, licenciado. Muy bien. Juan Carlos, por favor, sus últimos minutos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de responder a la insinuación de que uno trabaja a la democracia de manera abstracta, ¿no? Porque esos calificativos de repente son mal entendidos por la gente. Yo les voy a mostrar 2 libros que yo he escrito, uno que el licenciado conoce porque tuvo la oportunidad de presentarlo en una ocasión que lo hicimos en una feria del libro
en La Serena, que era organizado por el movimiento, si no me equivoco, el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, y que es el libro que se llama La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile entre 1925 y 1973, que es este libro que tengo acá, publicado por Lon Ediciones. Este libro trabaja y estudia la democracia chilena entre ese periodo hasta su destrucción en el 73. Y yo demuestro que en Chile no hubo democracia como sigue sostenido por la mayoría de los analistas e historiadores, sociólogos. Demuestro claramente de que la democracia chilena era una democracia totalmente inadecuada, llena de problemas, llena de baches, y digo solamente en este libro, y los que quieran leerlo pueden encontrarlo por ahí andan dando vueltas, que solamente en Chile hubo un periodo de 6 años de democracia, que fue el periodo que va entre el año 67 y el año 1973. Y fundamentalmente coloco el año 67 porque ahí se hizo modificaciones sustantivas a lo que es el derecho de propiedad, lo que permitió, ¿cierto?, posteriormente la realización de la reforma agraria, como también el proceso de expropiación, estatización y socialización de los medios de producción durante el gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, yo cuando hablo de democracia, estoy hablando en un nivel, pero al mismo tiempo lo estudio en su realidad y demuestro lo equivocó que es hablar de democracia para el periodo en cuestión. Y yo descarto todo el siglo XIX en ese sentido. Y termino con este otro libro, eso es lo que reciente edición, que aquí ustedes lo pueden ver y que yo estoy difundiendo, promoviendo, haciéndole su extensión, que se llama Política, Democracia y Ciudadanía. ¿Cómo se puede comprar ese libro? Se puede comprar directamente con el autor, porque así nos evitamos los intermediarios, porque hay que saber que cuando un libro va a una librería, los libreros le suben como el 40 o el 50% del costo al libro. Y por eso los libros se hacen más caros. ¿Ah? Este libro que trata de la democracia, la ciudadanía, en una sociedad neoliberal, ¿ya?, entre Chile 1990-2010, tomo 1. ¿Por qué? Porque viene el tomo 2, que es de 2010 al 19, trato específicamente todo el fenómeno de la corrupción y cómo la corrupción ha tenido cierta una incidencia en la constitución y conformación de la sociedad chilena. Y en tercer lugar está el tomo 3, que trata de Chile durante la rebelión, trayectoria de una frustración, que es el periodo del 19, incluyendo la rebelión, hasta el 22. Estos tres libros... el primer tomo nomás en estos momentos. Vamos a dejar los datos en la caja de este programa para que nuestros televidentes... jcgomezleighton@gmail.com. Eso lo vamos a poner ahí. Y yo se los mando directamente a su casa, como usted lo va a recibir. Magnífico, Juan Carlos. Gustavo Burgos. Marco tiene sus últimas palabras. Risenberg me quitó, así que, porque Risenberg se refirió a lo que siempre nos referimos este programa, al menos cuando estoy yo. Le quito una bandera. No, me quita, claro, me quita tiempo de que seguimos ahí empeñados en la libertad de todas las presas y los presos políticos, seguimos peleando contra la impunidad. En el sur está Yaitul, lo estoy nombrando a él como una de las personas conocidas, pero hay de distintas organizaciones, presos políticos mapuches de distintas organizaciones, y para todo ello nuestra salud, nuestra solidaridad. Y por el norte tenemos al David, que sigue preso, al David Jara, que estamos haciendo los esfuerzos por seguir acompañando. A veces los esfuerzos son muy complejos, difíciles. Nosotros no tenemos fundaciones corruptas que anden buscando plata para poder ayudar a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Nuestra solidaridad es absolutamente propia. Está medio complejo asaltar un banco para poder recuperar dinero, pero eso nunca se sabe. Abrazos para ellos y hasta el próximo programa. Espero no ser vetado, ya lo dije. Risenberg va a tratar de ahí generar algunas condiciones más positivas y esperando su homenaje final. Conozco una información que me entrega cierto poder cuando negocio con el licenciado Riquelme. Bueno, yo quiero terminar este programa con algo que es un hecho desgarrador, un hecho absolutamente doloroso. El día de ayer puso término a su vida arrojándose a la línea 5 del metro en Santiago,
el compañero Jorge Salvo. Durante el levantamiento popular fue mutilado popularmente con un balazo de un carabinero que nunca logró identificarse. Él participó en la lucha de nuestro pueblo, integra los centenares que fueron mutilados oculares. Es el cuarto que ha tomado esta fatal decisión. En primer lugar, dar, digamos, el pésame y las condolencias a la familia, a la hija que dejó, y hacer una reflexión también política respecto de lo que esto significa. Recuerdo con nitidez a comienzos de los 90 cómo distintos compañeros tomaron esta misma decisión frente a la impotencia de la transición que se fraguaba para preservar el régimen pinochetista. No quiero mencionar a ninguno de aquellos que pusieron fin a su vida de esta forma porque correría el riesgo de que tendría que nombrarlos a todos, y son muchos. Y está ocurriendo exactamente lo mismo. Estos son hechos que no corresponde analizarlo desde el punto de vista individual o psiquiátrico o la opinión que cada cual pueda formarse respecto a lo que es el suicidio. Pero estamos en presencia sin duda alguna de un acto político, de un acto postrero, de una señal muy poderosa, de un llamado, reitero, desgarrador de Jorge Salvo para denunciar el proceso de recomposición del régimen, este proceso restaurador, este proceso de impunidad que el gobierno de Boric lleva adelante. Lo que la determinación de Jorge Salvo probablemente forma parte de aquellos millones que han visto cómo las ilusiones que pusieron primero en el proceso constitucional y luego en el gobierno de Boric no solo se han apagado, sino que se han visto defraudados por un gobierno que ha comenzado a trabajar abiertamente en contra del pueblo. Muy probablemente Jorge Salvo, frente a esta situación, tomó esta grave e inaplazable para él determinación. Que su gesto, que su llamado nos conmueva, que lo tengamos siempre presente, que sepamos de que tras esta determinación hay también una voluntad inquebrantable de lucha de quien físicamente puso su vida al servicio del combate general, de los explotados, de los trabajadores, al servicio de la revolución. Y ese es el mensaje que debemos recibir, y también un llamado a aquellos que se sientan convocados por esta decisión de Jorge Salvo a no tomar ese camino. El camino es el camino de la revolución, el camino es el camino de la organización, de la lucha popular. Estos no son, como mucha gente cree, que ya la posibilidad de la revolución, porque lo diga una convención, porque lo diga una ley, está derrotada. Compañeros, el 11 de septiembre del 73 cayó sobre el pueblo de Chile la más feroz dictadura. Fueron miles y miles de ejecutados políticos, se fusilaba gente en las calles, se construyeron centenares de centros de detención y tortura, centenares de miles fueron empujados al exilio, y el pueblo, a pesar de esa oprobiosa y feroz dictadura, supo levantarse. Aún en estos momentos el pueblo va a volver a levantarse. No se puede creer que esto es un momento definitorio, y como lo cantan muy ufanos los escribas del capital, que esto significa que está sepultada toda posibilidad de lucha revolucionaria, toda posibilidad de cambio social. Eso no es así. Estamos viviendo, no es más que un recodo en el camino. Los signos oscuros que se ven en el horizonte pueden ser conjurados y van a ser conjurados a través de la lucha de cual este programa forma parte. Así que reitero mi homenaje que comparten quienes me acompañan en este programa, un homenaje de parte del programa Mate el Rey y la revista El Porteño al compañero Jorge Salvo. Bueno, esas son, digamos, mis palabras al cierre. Me parece que era necesario hacerlo. El hecho ayer conmovió las redes sociales, más no los medios de comunicación, que, salvo honrosas excepciones, omitieron este hecho y mucho menos no le dieron ninguna significación de la profunda significación política que tiene. Para terminar, y siendo la hora señalada y encontrándome debidamente autorizado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa de conversación política Mate el Rey, no sin antes invitar a quienes nos acompañan a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita para que sepan cuando subimos nuevos contenidos, a ponerle me gusta, si es que les gusta, y si les parece bien, a hacer comentarios de manera elogiosa, a criticarlos de manera feroz pero respetuosa, es lo único que pedimos, porque de esta manera nos ayudan a difundir los contenidos y al mismo tiempo se ratifica la existencia de este
programa precisamente porque pretende ser una barricada en la lucha de nuestro pueblo. Así que bueno, sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta muy pronto, Juan Carlos y Marco. Acá no hay para cualquier tipo, no hay ningún tipo de censura en este programa, así que todo el mundo tranquilo, que esté muy bien, ¿eh? Así que